Vamos a la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Acompáñenme al libro de Deuteronomios, capítulo 8, versículo 2 al 10. Y el tema de esta hermosa tarde le hemos puesto así: propósitos de Dios en el desierto. Y cuando cada uno de nosotros pasamos por un desierto o estamos pasando por alguna adversidad, dice el Señor en su palabra que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. No hay nada en la vida del creyente y la vida del ser humano que ocurran por obra de la casualidad o porque así tenía que ocurrir, sino que los planes de Dios son perfectos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo llevó? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en qué, en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de qué, de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y manantiales que brotan, en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granos, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y dice el 10: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá dado. Puede tomar su asiento. Y uno de los propósitos que Dios tiene sobre nuestra vida es necesario afligirnos. El Señor tuvo que hacer que este pueblo tuviera que atravesar estos 40 años en el desierto para probar su corazón. Y en la vida del creyente es necesario que Dios pruebe nuestro corazón. Y él, el que tiene la par, es necesario que Dios pruebe nuestro corazón. ¿Y por qué es necesario que Dios pruebe el corazón de cada uno de nosotros? Porque, mis hermanos, muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en dificultades, cuando nos encontramos en algún problema o en alguna dificultad, muchos de nosotros, lo primero que hacemos es que cuando nos hallamos en una dificultad o en una prueba, lo primero que hacemos es preguntarle al Señor: Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿por qué me has dejado? Señor, ¿y por qué nos has abandonado? Señor, y comenzamos a preguntarle al Señor, cuando en realidad, mis hermanos, el propósito de Dios es perfecto y es agradable. Aunque nosotros muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos, porque esta mente no entiende ni nunca entenderá los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y este pueblo fue uno de ellos, porque el Señor ya les había dado promesas, Dios ya les había dado su palabra. Él les había dicho que los iba a sacar de esa tierra de Egipto y los iba a llevar a mejores lugares. ¿Y qué sucedió con este pueblo? Este pueblo
comenzó a blasfemar en contra de Dios. Y este pueblo dijo: no, hombre, mejor allá nos hubiéramos quedado, Moisés. Allá habían mejores lugares donde morir. Nos has traído al desierto, nos has traído a morirnos aquí. ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando estamos pasando por las pruebas, por la tormenta, le hemos dicho así al Señor? Creo que más de alguna vez nosotros ya nos sentimos sin fuerzas. Nos sentimos, mis hermanos, que estamos solos. Sentimos que no vamos a pasar ese desierto, o que no vamos a pasar esa tormenta que en ese momento o estamos atravesando. Creemos, mis hermanos, que ahí vamos a perecer como creyó este pueblo. Cuando vieron que estaba el mar enfrente de ellos, le dijeron: Moisés, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice la palabra del Señor que vino Moisés y consultó a Dios. Y el Señor le dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué vienes y me clamas? Y el Señor le dijo: Moisés, dile al pueblo que marche, que camine. Y así nos dice el Señor en esta tarde: ¿por qué, si tienen un Dios de su lado, tienen un Dios fiel y verdadero, por qué dudan en sus corazones? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se preocupan? Y dice el Señor: ¿cuántas veces yo te he dejado solo? Y dice el Señor: ¿y cuántas veces yo te he dejado perecer? Porque si Dios nos hubiera dejado, usted y yo no estuviéramos en esta tarde, en este lugar. Ya no estuviéramos. Pero es por su inmenso amor y por su inmensa gracia. Pero es necesario que venga la aflicción a nuestra vida. Es necesario, como el Señor dice y leíamos en su palabra, que Él lo hizo con un propósito. Y dice: mire, todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. La pregunta es: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? Es cierto, somos probados, pero en medio de la prueba, Dios está en medio de ella. Pasamos por dificultad, ahí está Dios con nosotros. Pasamos por escasez, ahí está Dios siendo nuestro proveedor. Cuando usted y yo decimos: hoy no hay nada que comer, hoy no hay nada sobre la mesa, hoy no alcanzó el sueldo, hoy no alcanzó la bendición. Cuando usted y yo decimos eso, viene el Señor y de una manera sobrenatural Él siempre provee sobre nuestra vida. Y usted dice: yo no tenía esto en la cartera, o yo no tenía este dinero, o yo no tenía esta provisión, o yo había pensado o ya había dicho que no teníamos nada. Pero como fiel y verdadero es nuestro Dios, que Él dice en su palabra que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hasta el día de ahora, yo creo que ninguno de nosotros hemos andado pidiendo comida. A nadie le hemos dicho: mire, no tiene que me regale una tortilla. Tal vez que nos preste cuando se nos ha olvidado comprar. Y le decimos ahí al hermano o al amigo o al vecino: mira, préstame unas tortillas y ahí te las devuelvo después porque se nos olvidó comprar. Pero ninguno de nosotros hasta el día de ahora puede decir: yo tuve que ir a pedir comida porque Dios me dejó abandonado, Dios me dejó perecer. No, mis hermanos, si no, vea cómo Dios lo tiene de bendecido y bendecida. Nos tiene prosperados espirituales y materialmente. Mis hermanos, es que Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios real. Pero ¿por qué es necesario que Dios permita que venga la aflicción a nuestra vida? Porque en medio de la aflicción es cuanto más nosotros nos acercamos a Él. ¿Sabía usted que si no hay problemas, sabía usted que si no hay dificultades, muchas veces no nos acercamos a Dios? Porque cuando al creyente le va bien, no quiere saber de Dios. El hermano, cuando tiene prueba y tiene dificultad, usted aquí lo mira, aquí está clamando, aquí está orando. Pero cuando Dios le responde, ya el hermano y la hermana ya no se ve. Y dice: no, es que yo ya no puedo porque por mi trabajo, por esto y por lo otro. ¿Por qué?
Porque nos olvidamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos hasta el día de ahora no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino que todo es por la misericordia de Dios. Nada de lo que yo tengo lo he logrado por mis fuerzas. Todo lo que tengo es prestado, aún lo que ando puesto. Yo no puedo decir, es que mi casa, esto y lo otro. No, mis hermanos, y cuando usted y yo partamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Pero Dios tuvo que probar la fidelidad de este pueblo. Dios tuvo que afligirles, porque en medio de la aflicción, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Pero cuando Dios ya los había bendecido, se olvidaron de Él. Cuando tuvieron sed en el desierto, les dio agua de beber de la roca. Tuvieron hambre, dice la palabra, y les dio maná para que ellos se saciaran. Sus vestidos, dice que no se desgastaron, ni sus pies se hincharon. Nada les faltó, Dios siempre les proveyó. ¿Y qué hicieron? Cuando no vieron la respuesta, cuando no vieron que Dios había respondido lo que había dicho, ¿qué hicieron? Vinieron ellos e hicieron un becerro. Buscaron a otros dioses, buscando una respuesta, buscando una salida. Y es necesario que Dios nos pruebe, porque si no hay pruebas, si no hay dificultades, nosotros nos olvidamos de Dios. Y es necesario. Dijo alguien, ¿por qué alegrarse? Porque dice, alégrese cuando venga la enfermedad, alégrese cuando venga el problema, alégrese cuando esté en dificultades. ¿Y por qué me voy a alegrar, Dios? Y es que es necesario, mis hermanos, alegrarnos aún por las cosas que nos salen no como nosotros pensamos o creíamos. No tenemos, tal vez financieramente, algunos estamos mal, otros están bien, gloria a Dios. Pero hay que darle gracias al Señor, porque hasta el día de ahora nada nos ha faltado. Siempre ha habido la provisión. Hoy por la mañana platicaba con un hermano y hablábamos de eso, de que Dios nunca nos ha dejado. Dios no nos ha dejado perecer. Cuando nosotros decimos, hoy no tengo con qué, el Señor dice, eso quería escuchar, porque hoy yo te voy a proveer, hoy yo te voy a bendecir. Y uno no se puede quedar callado y no se puede, mis hermanos, dejar de testificar de lo que Dios hace. Mire lo que dice Salmo 107, libro de los Salmos 107, 19. Y dice así: pero clamaron a Jehová en su ¿qué? En su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. No dice, no vengan con tristeza. No vengan con un corazón, con enojo, con ira delante de Dios. No, dice, vengan con cántico de júbilo. No es fácil, sí, no es fácil, pero con Cristo todo es posible. Con el Señor todo es posible. No hay prueba, no hay dificultad en la cual nosotros no nos tengamos que gozar. Gocémonos, alegrémonos. ¿Qué hace el creyente, mis hermanos? Quejándose con Dios, queriendo ver cuál es o cuál no es la voluntad de Él. No, mis hermanos, lo único que nos resta a nosotros es decirle, Señor, yo no sé por qué ha sobrevenido este mal o sobrevenido esta prueba, pero de algo estoy seguro, de que tú tienes el control. Y si tú tienes el control, tú sabes cómo llevas mi vida. No lo entiendo, no lo comprendo, pero quiero hacer tu voluntad y no la mía.
Y ya se los he contado. Hace poco iba hablando con una joven que la iba a dejar y le decía, es que ¿sabes qué? El servirle a Dios y el estar cerca de Dios es algo precioso. Que cuando vos haces algo para Dios, no lo haces porque querés un beneficio de Él o porque querés una recompensa. No, lo haces porque amás a Dios sobre todas las cosas y porque sabes que es necesario servirle a Dios, y las demás cosas que vos necesitas, Dios te las va a dar por añadidura. Y yo le iba contando este testimonio porque lo que acabamos de leer debemos de publicar de sus obras, de lo que Él hace, de sus maravillas, los milagros que Él hace en nuestra vida. Que si bien es cierto, somos afligidos, somos probados, pero también viene la victoria sobre nuestra vida. Y yo le decía, fíjate que yo no me recordaba. Hoy, esta última vez que tuvimos vigilia, yo me fui a la casa. Bueno, me recosté y dije, yo ya me voy a levantar, porque un fin de semana yo no estoy en la iglesia, otro fin de semana sí lo estoy, porque voy a ver a mi mamá. Y ese día se me había olvidado que tenía que comprarle el medicamento. Y yo dije, a las 6, a las 5 que me levante, me alisto y me voy. Pero lo que quiero contarles es esto, de que Dios a sus hijos no los deja avergonzados. Yo no me acordaba. Y por cierto, en la madrugada se me acercó una persona y me dijo, mira, me dijo, aquí está esta bendición. Yo no ando pidiendo, yo no busco, como dicen muchos, usted tal vez me ve y todo, pero hasta el día de ahora he reconocido que el que ayuda y el que nos saca adelante se llama Dios, y que sea Dios quien ponga en los corazones de las personas bendecir, para que en aquel día no digan, este hermano es piriche, este hermano anda pidiendo, este hermano anda aquí, anda allá. No, hermano, que sea Dios quien ponga en el corazón de las personas bendecir, porque si Él no lo pone, entonces no hay nada. Pero lo que le quiero decir, que antes que yo me retirara en la madrugada, se me acercó una persona y me dijo, ma, esto es tuyo, me dijo, lo vas a necesitar. Oiga bien lo que me dijo, lo vas a necesitar. Yo ni me acordaba de las pastillas ni del medicamento. Y en la mañana que yo me desperté, voy viendo el mensaje de mi hermana que me había puesto que tenía que comprarle el medicamento. Y les soy honesto, en ese instante yo no tenía ese dinero, yo no tenía para comprarlo. Pero el Señor conoce nuestra necesidad. Y yo solo me lo eché a la bolsa y me fui, llegué a la casa, me cambié y me acosté. Yo no revisé cuánto era. Yo me fui tranquilo a mi casa a descansar. En la mañana que yo me desperté, me senté y le dije, Señor, usted es mi proveedor, pero yo no me acordaba de lo que me habían dado. Y en ese momento como que el Señor me dijo, si ya te bendecí, ya te proveí. Y me recordé y dije yo me acuerdo que hoy en la madrugada me eché algo a la bolsa. Y fui y metí la mano al pantalón y saqué aquella bendición y me fui a la farmacia en la mañana. Y justo lo que yo necesitaba, eso Dios lo proveyó. Yo compré el medicamento, fui donde mi mamá, se lo llevé y le dije, Dios es fiel, Dios es verdadero, porque hasta aquí nunca Dios nos ha dejado perecer. Aquí está su pastilla. ¿Qué quiero decirle, mis hermanos? Que si bien es cierto, hay cosas que pasan en la vida de nosotros que no las entendemos y decimos, Señor, ¿y por qué sucedió esto de la noche a la mañana? Yo preguntaba eso y le decía, Señor, suceden cosas de imprevisto que uno no las tiene, pero no está en mí entenderlas. Tú sabes lo que estás probando en mi corazón, tú sabes lo que estás probando en nosotros como familia. Pero con todo y eso te vamos a alabar y te vamos a bendecir, porque Dios es fiel, Dios es verdadero. Es cierto, ha venido la prueba, ha venido la dificultad, pero hasta aquí puedo decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Y cómo no de alabarle, cómo no de servirle, cómo no de, mis hermanos, de hacer la obra de Dios.
si Dios nos da mucho más de lo menos que nosotros hacemos para Él? Entonces así le digo al Señor: Señor, si lo que uno da a veces es poco para lo que tú nos bendices, a veces nosotros somos desagradecidos, nos olvidamos de ti, pero tú siempre te acuerdas de nosotros. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Y es necesario, mis hermanos, que Dios pruebe el corazón de nosotros. Vuelvo y le repito, si no hay pruebas, muchas veces no nos acercamos a Dios. Y mire lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Quizás usted ya salió de una y viene otra y viene otra, y usted siente como que es una ola que lo golpea una, lo golpea otra. Pero yo le pregunto algo: ¿se ha hundido? No. ¿Me he hundido? No. Estamos de pie, y no estamos de pie por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Es que, hermanos, el problema que muchos tienen, y conozco personas que yo le he dicho: bueno, y ya no te he visto en la iglesia, ya no te he visto servir, ya no te he visto hacer esto y lo otro. Y lo que me dicen: no, es que como Dios no me respondió, es que Dios me abandonó, es que Dios no me dio lo que yo quería. Una prueba les vino y ya no quieren saber de Dios. Si alguien a usted y a mí nos dijo que este camino era color de rosa, se equivocó, le mintió. Porque si bien es cierto, tenemos dificultades, tenemos adversidades, pero qué bueno es poder reconocer y saber que no estamos solos, sino que hay alguien que nos ayuda. Diferente el mundo allá afuera, que no tiene esperanza. Allá andan preocupados, andan angustiados, no saben qué hacer. Allá andan viendo, buscando al padrino, a la madrina, y las puertas se les cierran. Pero qué bienaventurados son los hijos de Dios, que tienen un Padre tan bueno y tan precioso, que cuando le buscamos, ahí le encontramos. Que aunque por allá nos cerraron la puerta, pero las puertas del cielo siempre están abiertas para sus hijos. Isaías 43:2. Libro de Isaías. Y esta es una porción que todos conocemos. Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá ¿en qué? En ti. Promesa del Señor. Esto es una promesa que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Vas a pasar por prueba, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por la escasez, vas a pasar por la enfermedad, pero yo soy fiel, yo soy verdadero, que siempre voy a estar contigo, a tu lado, no estás solo. Y ahí va Dios con nosotros. No lo vemos, pero lo sentimos. Que si caemos, Él nos levanta. Que si no tenemos fuerza, Él restaura nuestras fuerzas. Pero no nos quedemos en nuestra casa, no nos quedemos vencidos. Levantémonos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo muchas veces he dicho: Señor, ya no puedo más. Señor, ya no puedo, deme fuerza, deme fortaleza. Muchas veces como humanos se lo digo, uno dice: llega un momento en el cual uno se quiere rendir y dejarlo todo, abandonarlo todo. Pero yo digo: ¿quién va a perder soy yo? ¿Quién va a perder soy yo? Mejor sigo adelante, porque sé quién está conmigo. Y el Señor siempre trae una palabra a la vida de uno. El Señor siempre trae un consuelo, siempre trae una fortaleza. Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos capítulo 16,
versículo 25. Y mire lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban atados de sus manos y de sus pies, pero su boca y su corazón nadie se los podía cerrar, ni aún el enemigo. Fueron probados. ¿Fue probada qué? Su fe. Ellos no renegaron. No le dijo Pablo a Silas o Silas a Pablo: hey Pablo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira, Dios nos ha dejado. No. Dice que a medianoche comenzaron a adorar al Señor. A medianoche comenzaron a darle cánticos de alabanza. Comenzaron a exaltar el nombre de Dios. ¿A dónde? En la cárcel, ahí donde estaban con la prueba. ¿Por qué no levantar nuestras manos cuando estamos enfermos y decirle: Señor, a pesar de esta enfermedad, pero yo puedo bendecirte, yo puedo adorarte, Señor? Hoy estoy en cama, declaro que mañana me voy a levantar en tu nombre, que sobre todo nombre es. Señor, me han dicho que me van a despedir del trabajo, y hoy ¿qué voy a hacer, Señor? Y si me quitan, ¿cómo voy a mantener mi hogar? ¿Cómo voy a mantener mi casa? ¿Cómo voy a pagar, Señor, esto y lo otro, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? De algo estoy seguro: lo que dice el Señor en su palabra, que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estuvimos sin trabajo y no dejamos de comer? Pasamos, mis hermanos, esta pandemia, ya un poco ha trascendido el tiempo y nosotros no hemos dejado de comer. Pero debemos de vivir ¿cómo? Bajo la voluntad de Dios. Si tenemos que ser probados, vamos a tener que ser probados. Pero dice que mientras estos hombres comenzaron a darle cántico, comenzaron a adorar al Señor, sobrevino un terremoto. Y las cárceles y las grietas de aquellas cadenas fueron rotas y ellos salieron. Porque solo el poder de Dios puede librarnos de todo lazo del cazador. Porque solo el poder de Dios nos puede dar la victoria. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser fieles a Dios, permanecer firmes. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y Dios nos lleva a los desiertos para saber qué hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Y por qué Dios nos prueba? ¿Sabe por qué nos prueba? Para ver si aún en medio de lo que estamos pasando, nosotros le vamos a buscar. Les decía al principio que cuando uno todo le va bien, uno anda con gozo, anda con alegría, uno quiere servir, uno quiere hacer aquí, quiere ser allá, y uno anda todo el tiempo, anda sonriente. Pero cuando le viene una prueba o una dificultad, deja de congregarse, deja de orar, ya no quiere saber nada de Dios. Como que Dios tiene la culpa o Dios es el culpable. Y dice Jeremías capítulo 17, 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Solo Dios lo conoce. ¿Cuántos de nosotros le decíamos al Señor: Señor, dame un trabajo, y si tú me lo das, Señor, yo te voy a servir? Señor, si tú me das una casa, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer un culto de acción de gracia. Señor, porque para prometer todos somos los primeros, pero para cumplir somos pocos los que le cumplimos al Señor. Por eso el Señor dice en su palabra que si no vamos a cumplir, mejor no le prometamos. Mejor digámosle: Señor, si a ti te place y en tu misericordia está, deme esto, esto y esto. Pero no me dé para renegar, no me dé poquito para renegar, ni me dé bastante para alejarme, sino que conforme a la necesidad que usted sabe que yo estoy pasando. ¿Para qué? Para que no nos alejemos o no reneguemos delante de Él. Porque Él conoce nuestro corazón.
Él conoce nuestra vida, que si en verdad lo que estamos prometiendo lo vamos a cumplir. Porque yo conozco gente así, que le prometió tanto al Señor que ahora ya no están. Dios los bendijo con buenos trabajos, les dio una casa, les dio un carro, familias bendecidas, prósperas, pero como ya Dios ya les dio lo que ellos querían, hoy ellos no quieren saber de Dios. Y después viene la ruina y decimos: Dios mío, ¿por qué me dejaste? No, yo no te dejé. Quien se apartó fuiste tú. Él siempre está ahí. Él nunca se ha ido. Los que nos vamos somos nosotros. Los que nos apartamos somos nosotros. Los que nos alejamos somos nosotros de Dios. Pero Él hasta el día de ahora nunca se ha alejado. Él siempre ha estado con cada uno de nosotros. Y mis hermanos, qué bueno es poder reconocer y decir: es cierto. Y poderle testificar al vecino, poderle testificar a un familiar. Yo como así les digo a los que yo conozco, a familiares, yo les digo: si vos supieras el Dios que yo he creído, si vos supieras el Dios fiel en el cual yo he puesto mi confianza, y comienzo a darles testimonio de lo que Dios hace y sus maravillas. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día nadie quiere compromisos con Dios. Ya cuando usted le comienza a plantear, ya no le gusta. Ah, no, dice, eso no es conmigo. Ahí sí no, dice. Más no saben que se están perdiendo las bendiciones de Dios. Dice Job capítulo 1, libro de Job capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito ¿qué? Alguno. Él no dijo: Dios, ¿por qué me quitaste a mi familia? Dios, ¿por qué dejaste que perdiera todos mis bienes? No, él dice que raspó su cabeza, rasgó sus vestiduras y se postró en tierra y comenzó a adorar al Señor. Y es lo que a nosotros nos cuesta hacer: venir y postrarnos y decirle: Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero aún con todo y eso te voy a adorar, con todo y eso te voy a bendecir, con todo y eso te voy a dar a ti la gloria, la honra y la alabanza. Siempre en Job, vamos a irnos a casi uno de los últimos capítulos, en el 42:10. Job capítulo 42, versículos 10 y 12. Y dice: y quitó Jehová ¿qué? La aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. El Señor le devolvió aún más de lo que Job había perdido. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que hoy no entendemos, mañana lo vamos a entender. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Permanecer en el Señor, permanecer fiel en medio de la prueba, en medio de la dificultad, permanecer firmes, sabiendo que Dios tiene el control. Yo el día de ayer, el día jueves, y se lo digo como testimonio,
Y ha sido un proceso de más de, ¿qué? 3 meses quizás, desde el año pasado aún este año, pero ha sido un proceso en el cual no lo esperábamos, pero sabemos en quién hemos confiado y en quién hemos creído. Y en todo este proceso yo siempre le he dicho a mi mamá: mamá, no estamos solos, Dios está con nosotros, el que comenzó en usted la buena obra la perfeccionará. Y yo el día jueves, si no me equivoco, en la noche, yo llamaba a mi mamá, y estas son las noticias en las cuales alegran el corazón de uno, que tenemos un Dios fiel y verdadero, que, como le decía al principio, uno hace y sirve al Señor no esperando una recompensa, no esperando un beneficio de Dios. Todo lo que hacemos es por amor y por su misericordia. Y me dice mi hermana: te quiero decir algo que solo sé que Dios lo puede hacer. Y me dice: ¿sabes que el día de ayer, miércoles, me dice, yo llevaba a mi mamá a la consulta, me dice, y ese día yo estuve orando con mi papá, estuvimos clamándole al Señor para que todo le saliera bien? Y me dice: mi gozo, y no, uno a veces ni haya, de tanta alegría que hay en el corazón de uno, que uno a veces ni haya cómo expresárselo a la otra persona. Y me dice: quiero decirte que mi mamá, sus niveles de presión, sus niveles de azúcar están, me dice, bien. De como ella vino, que de 100 para arriba venía, me dijo que pues mi mamá quizás hasta la fecha ya no viviera, pero ha sido la mano de Dios. Y me dice: la doctora ahora me estaba diciendo que mi mamá no necesita pastillas para el azúcar, porque su azúcar está a su nivel. De tenerla a 100 y fracción, que es lo normal, hoy la tiene como a 89. Y su presión arterial está nítida. La anemia, que estaba mal, va normalizándose. Y sé, y como le decía yo, aquí no es la medicina, aquí no es la pastilla, aquí es la mano de Dios. Aquí es la fidelidad de Dios. Dios ha hecho el milagro. Y me dice: solo resta pedirle a Dios, pues, por esta semana, me dice, le van a hacer el examen, que es, creo que, de los riñones. Y si en ese examen ella sale bien, pues mi mamá tiene que pasar también por un proceso de operación por sus cataratas, pero por estas inconvenientes ella no lo ha podido hacer. Pero lo que quiero decirle es que las promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros son fieles. Pero si nosotros nos ponemos en el estado de decir: Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo hago esto, Señor, si yo hago lo otro, ¿y por qué, Señor, mi mamá? Señor, ¿y por qué? No. Un día nos unimos los tres y le dijimos: Señor, usted sabe por qué estamos pasando esta situación, usted sabe por qué nos ha sobrevenido esto, pero que esto que ha venido nos haga más fuertes, que esto no nos deje de dejar de servirte, porque entre más te busquemos, más vamos a ver tu gloria y tu poder sobre nuestra vida. He visto la mano de Dios florecer sobre la vida de mi madre. He visto la mano de Dios en estos meses, que cuando yo no he tenido, Él siempre ha proveído. De donde yo menos espero, Él siempre ha proveído. Nada ha faltado en la casa de mi hermana. Nada ha faltado cuando ella ha necesitado un medicamento. Dios siempre pone personas, Dios siempre pone sus hijos en el camino. Y yo siempre le digo: Señor, ¿cómo no he de alabarte y cómo no he de bendecirte si tú hasta el día de ahora siempre has sido fiel con nuestra vida? Y me dice mi mamá: cuando la doctora me dijo, usted ya no tiene que tomar pastillas, no me importó, me dijo, pero yo le dije: gracias, Señor. Pegué un grito de júbilo y le dije: gracias, Padre. Y le dijo: porque yo sé, Señor, que has sido tú el que estás haciendo el milagro en mi vida. Y la doctora le dijo: sí, le dijo, es Dios, no es la medicina. Pocos son los que reconocen eso.
Hay pocos médicos que reconocen que es la mano de Dios y no es la medicina. Sí, en cierta parte es el medicamento, pero quien lleva toda la gloria y toda la honra se llama Dios. Porque usted puede tomar 1000 de pastillas y no le van a hacer efecto, pero si toma la mejor medicina, que es la mano de Dios, hay victoria. Hay victoria. Y yo le digo, este es un proceso que Dios nos va llevando, Dios nos va llevando, pero Él nos va a sacar. Él nos va a sacar. Pero es necesario que pasemos todo esto, hermanos, para que seamos probados. Si en verdad vamos a adorar a Dios cuando estamos bien y cuando estamos mal. Porque en todo tiempo y en todo momento debemos de adorarle, servirle y buscarle. Porque separados de Dios, nada nosotros podemos hacer. Amén. Póngase de pie.